Elige, o yo o tu hija, soltó la amante. Pero en ese momento se abrió la puerta y una niña pequeña dijo una frase que dejó a todos paralizados en shock. Marcos Gutiérrez estaba sentado en el suelo junto a una mesa plegable en un pequeño apartamento en las afueras de El Paso. Una lámpara tenue apenas iluminaba la habitación, donde se veían cajas con ropa barata y utensilios de cocina. Una pared estaba ocupada por una cama estrecha en la que yacía su esposa, Elena Gutiérrez, abrazando a su pequeña hija, Sofía, contra su pecho. La niña tenía solo unos meses y apenas comenzaba a dar sus primeros intentos tímidos de ponerse de pie. Fuera, se escuchaban los ruidos inquietantes de la ciudad nocturna, el aullido de las sirenas, el golpe de los cubos de basura, las voces de las personas que también no podían encontrar su lugar bajo ese sol implacable. Marcos cubrió su rostro con las manos y suspiró profundamente. Ese día había perdido otro trabajo. Tuvo que renunciar porque su jefe no estaba dispuesto a tolerar los retrasos y Marcos solía llegar tarde debido a su familia. No llegar a tiempo al autobús, llevar a su esposa al médico, ir por los víveres. Cada una de esas pequeñas cosas lo sacaba de su rutina. Marcos, dijo Elena en voz baja, ven aquí, por favor. Se levantó del suelo, sintiendo cómo se entumecían sus músculos, y se sentó al borde de la cama. Sofía estaba tranquila, chupándose el dedo. La niña se adormecía con la suave voz de su madre. Sé que te está costando, dijo Elena, levantando la vista hacia él con esfuerzo, pero debemos mantenernos juntos. Si nos rendimos ahora, no tendremos futuro. Para Sofía, miró a su hija, y en sus ojos apareció un destello de luz, por ella debemos encontrar una salida. Marcos bajó la mirada. Sentía vergüenza por su impotencia. Su salario no alcanzaba ni para lo más necesario. Elena, que había perdido su empleo debido al embarazo, no podía permitirse una baja maternal completa, el dinero en la tarjeta estaba desapareciendo. Ni siquiera estaban seguros de si podrían pagar el alquiler del próximo mes. No me rendiré, lo prometo, dijo él, y su voz sonó sorprendentemente firme. Necesito buscar un nuevo trabajo. Tal vez incluso varios. Elena acarició su mejilla. Su cabello oscuro y ligeramente rizado enmarcaba su rostro, y en sus ojos brillaban, en igual medida, el amor y la preocupación. Lo lograremos, repitió ella, lo más importante es que estemos juntos. Marcos asintió, sintiendo una renovada energía gracias a sus palabras. Solo unos días después, encontró su primer trabajo adicional como cargador en un almacén. Se levantaba a las 4 de la mañana y salía de casa antes de que la niña se despertara. Luego, trabajaba en otro empleo en la tarde, como asistente en un lavadero de autos. El dinero aún no era suficiente para comida, a veces tenía que comprar los fideos más baratos y un saco de arroz. Los pequeños ahorros se derretían como nieve al sol. Pero Marcos solo apretaba los puños y seguía adelante, aunque la fatiga era ya imposible de ocultar, en el espejo veía a un joven agotado con los ojos hundidos. Sin embargo, había algo que lo mantenía en pie. Cuando llegaba a casa por la noche, sin importar lo adolorido que estuviera, Elena lo recibía con una sonrisa cálida. A veces en la cocina había un plato de sopa de verduras baratas, otras veces solo un vaso de agua, pero siempre estaba a su lado. Y la pequeña Sofía, acostada sobre una manta, ya había aprendido a extender sus bracitos hacia él y reírse cuando él se inclinaba hacia ella. Ese breve momento de alegría compensaba todas las dificultades de la vida. Aunque estuviera agotado, abrazaba a su hija y Elena se sentaba a su lado. Parecía que la felicidad existía en ese pequeño fragmento de tiempo en el que estaban juntos. Y aunque unas horas después volverían a enfrentarse a la realidad, en ese momento todo estaba bien. Pasaron los meses, el invierno dio paso a la primavera. La familia Gutiérrez seguía luchando por sobrevivir. Pero nada es eterno. Lo único que impulsaba a Marcos era la conciencia de que, por su esposa y su hija, debía encontrar una salida. Porque tarde o temprano, incluso en una vida tan humilde,
aparece una oportunidad. Pero nadie sabe cuándo. Un día, cuando Marcos ya casi se había rendido tras una entrevista fallida, lo rechazaron por falta de experiencia, volvió a casa y vio a Elena toser, tapándose la boca con un trapo. En el trapo quedaban manchas rojas. Pero ella trataba de esconderlas. Ese día, Marcos aún no sabía que en su cuerpo ya se estaba gestando una enfermedad que golpearía a su familia mucho más tarde. Solo sentía una ligera inquietud, pero lo achacaba a la falta de comida y el agotamiento. ¿Estás bien?, preguntó. Elena sonrió de manera forzada, sin querer preocuparlo, y escondió el trapo detrás de su espalda. Sí, solo tengo un resfriado. No es nada grave. Marcos asintió, aunque una duda se agitó en su interior. En ese momento aún no entendía la gravedad. Pero precisamente esos pequeños detalles de la vida, como las manchas de sangre en el trapo o el sabor amargo en la boca al ver la billetera vacía, se convertirían más tarde en recuerdos dolorosos. Porque en un momento, la familia realmente tendría una oportunidad de salir de la miseria. Y, como suele suceder, la suerte llegaría cuando ya no se esperaba. El día no comenzó mejor que otros. Desde las 6 de la mañana, Marcos había trabajado su turno en el almacén y a mediodía se dirigió a su segundo trabajo como asistente en un viejo taller de autos. Mientras se cambiaba a su overol sucio y las botas mojadas, el dueño del taller, un anciano llamado Sergio, le dijo que tendrían un cliente importante ese día. Un automóvil caro, con piezas complicadas, necesitaba una revisión de su sistema de suspensión. Intenta no hacer errores, murmuró Sergio, entrecerrando los ojos cansados. Ya estoy viejo, mis manos tiemblan y el cliente es un rico, no le gustan los amateurs. Pero pagará bien. Marcos, que solo entendía lo básico de la mecánica, suspiró en silencio. No quería defraudar a Sergio, porque él le pagaba, aunque poco, pero ese dinero era muy necesario. Elena había mencionado por la mañana que no había comida en casa, excepto arroz. No puedo volver a casa con solo pan seco, pensaba Marcos. Debo aguantar a toda costa. Una hora después, un gran todoterreno negro, un Range Rover, entró en el área frente al taller. El vehículo brillaba como si acabara de salir de la concesionaria. Un hombre elegante, con un traje caro, salió del coche. Se llamaba Richard Parsons y parecía claramente alguien de una clase social alta. Se acarició la barba corta y observó a su alrededor, como si estuviera evaluando la calidad del entorno. «Hola», saludó Sergio, quitándose apresuradamente la gorra. «Estoy muy contento de que haya venido». El hombre simplemente asintió, lanzando una mirada severa a Marcos, que estaba de pie junto a él. «El problema está en la suspensión», explicó Richard. «La última vez en el servicio me dijeron que había que reemplazar algunas piezas, pero quiero asegurarme de que no intentaron estafarme». «Lo revisaré», dijo Sergio. «Y este es mi asistente, Marcus. Él me ayudará a quitar las piezas». Marcus también asintió educadamente. Hubo una ligera duda en la mirada del hombre de negocios, pero no dijo nada. Mientras Sergio y Marcus trabajaban en el coche, Richard se apartó y comenzó a revisar algo en su teléfono. La jornada pasó para Marcus en un estado de concentración total, hacía todo lo posible por mostrarse competente. Aunque a veces Sergio le daba indicaciones sobre qué tornillo aflojar y dónde tener más cuidado. Finalmente, desmontaron parte de la suspensión, descubrieron que los sujetadores realmente estaban muy desgastados y reemplazaron todo con cuidado. Richard, que había estado observando un poco desde un lado, de repente habló con Marcus al final del trabajo. «Jovencito, ¿hace cuánto tiempo trabajas aquí?» Marcus se enderezó mientras se limpiaba las manos con un trapo. «Unos meses. Antes trabajaba como cargador y ahora hago lo que puedo», dijo, tratando de no mostrar lo difícil que le resultaba. «No lo haces mal con la maquinaria», comentó Richard, observando las herramientas que Marcus tenía en las manos. «¿Te formaste en algo relacionado?» «No»,
sacudió la cabeza, solo tengo que ganar dinero, así que trato de aprender lo que puedo. Richard sonrió, y en su sonrisa había una mezcla de interés y aprobación. No dijo nada más, solo pidió llamar a Sergio y le pagó en efectivo. Cuando todo terminó, Sergio, feliz por el buen pago, sugirió que Richard revisara el coche nuevamente. Richard se subió al volante, encendió el motor y salió lentamente del taller. Antes de irse, bajó la ventanilla y le dijo a Marcus: «Suelo estar por aquí por negocios. Puede que vuelva». Y sin esperar respuesta, pisó el acelerador. 2 semanas después, Richard realmente volvió. Esta vez necesitaba que le revisaran su segundo coche, un deportivo de lujo. Lo acompañaban 2 amigos, igualmente bien vestidos. Mientras Sergio revisaba el coche, Richard se acercó a Marcus y comenzó una charla casual. Le preguntó por su familia, dónde vivía Marcus, qué planes tenía. Con cada nueva pregunta, el rostro de Marcus cambiaba, de una cortesía cautelosa a una tranquila gratitud. Hacía tiempo que nadie le prestaba tanta atención. En la siguiente visita, Richard le ofreció a Marcus hacer algo de trabajo extra. Necesitaba a alguien que pudiera encargarse de varios recados, llevar documentos, ayudar con papeles en el departamento de bienes raíces de la ciudad. Marcus se sorprendió, pero aceptó. Se dio cuenta de que en esa amistad repentina podía estar su oportunidad. Su primera misión consistió en llevar un paquete de documentos importantes desde la oficina de Richard hasta un abogado en el otro extremo de la ciudad. Richard le dio un pequeño adelanto, una suma que ya superaba lo que Marcus ganaba en una semana en el taller. Marcus cumplió con el encargo. Luego vinieron el segundo y el tercer trabajo, y poco a poco empezaron a comunicarse con más frecuencia. Sergio observaba todo con una sonrisa triste, sabía que Marcus probablemente se iría en cuanto encontrara algo más lucrativo. Pero el anciano no guardaba rencor. Sabía que el joven estaba luchando desesperadamente por alimentar a su familia. Incluso lo animó. Si Richard te está ayudando, no dejes pasar la oportunidad. Quizá vea algo en ti. No lo sé, se encogió de hombros Marcus, pero siento que tengo suerte. Con el tiempo, Marcus acabó en la mansión de Richard, donde lo llamaron para ayudar con algunos asuntos urgentes. Allí vio en qué mundo vivía el adinerado empresario, habitaciones espaciosas, cada una con tecnología moderna y fotos de los destinos turísticos más caros del mundo en las paredes. Richard, al notar la sorpresa de Marcus mientras recorría la casa, le dio una palmada en el hombro. No te avergüences. Yo también crecí en una familia no muy rica, le dijo. Se puede decir que en mi caso todo salió bien. A veces en la vida encontramos a las personas adecuadas. Esa noche, cuando volvió a casa y puso sobre la mesa varios billetes, una cantidad con la que él y su esposa solo podían soñar, Elena lloró de felicidad. Ahora podían permitirse una comida mejor y ahorrar un poco para el futuro. Pero también había que trabajar más. Richard, al ver cuánta energía ponía Marcus en sus nuevos encargos, comenzó a asignarle tareas más serias. Había que ayudar a organizar reuniones de negocios y más tarde, incluso, hacer de chofer personal. Marcus pasaba el día fuera hasta tarde, pero en su bolsillo empezaba a haber dinero, lo suficiente para cubrir el alquiler del apartamento. A veces, claro, Elena se sentía triste porque su marido casi no estaba en casa, pero veía los resultados, por fin el frigorífico no estaba vacío y Sofía crecía sana. A pesar del cansancio, Marcus mantenía firme la promesa que le había hecho a su esposa: no me rendiré. Conseguiré que dejemos de vivir en la miseria. A menudo recordaba esa conversación en la pequeña habitación cuando ella acunaba a su hija. Porque tarde o temprano, todo ese esfuerzo llevaría a un momento decisivo. Y cuando ese momento llegó, el destino de la familia Gutiérrez realmente dio un giro inesperado. Pasó un año desde que Marcus comenzó a trabajar para Richard. Durante ese tiempo, prácticamente dejó de hacer sus antiguos trabajos secundarios, ya no tenían sentido.
El salario de Rachel cubría todas sus necesidades y, a veces, sobraba algo para ahorrar. Elena podía ir al médico sin temer tener que pedir prestado. Sofía, que ya tenía 1 año, había recibido algunos juguetes nuevos, no solo las muñecas de plástico rotas de la tienda de segunda mano. El bienestar llegó a la casa de los Gutiérrez, aunque era frágil. Márquez aún no se acostumbraba a la idea de poder comprarle un pequeño regalo a su esposa para una festividad y no contar las monedas que quedaban. Pero el cambio más grande fue para él, junto con la estabilidad llegó la confianza. Ya no se encorvaba ni escondía la mirada al hablar con la gente. Ahora se mantenía erguido, hablaba con más seguridad y, cuando Richard le pedía que manejara los coches caros, lo hacía sin miedo. Una noche, al final de un día agitado, Richard se preparó para una reunión importante con socios extranjeros y pidió a Márquez que lo llevara a uno de los restaurantes más exclusivos. Cuando llegaron, el empresario le ofreció a Márquez unirse a él, sentarse a la misma mesa, participar en la conversación. Márquez se sintió aterrorizado, nunca había comido en lugares tan lujosos, no tenía un traje caro ni experiencia en reuniones de sociedad. Pero Richard insistió. Esa noche, Márquez vio por primera vez un mundo completamente diferente, mesas llenas de exquisitos platos, conversaciones refinadas, donde todos sabían qué decir y cuándo callar. Las miradas de los socios no eran de juicio, sino más bien curiosas. Uno de ellos, un influyente banquero, incluso elogió al compañero de Richard por su humildad y atención. Márquez casi no habló, pero escuchó atentamente los discursos sobre finanzas, activos y proyectos de inversión. Estaba asustado y nervioso, pero se sentía parte de algo más grande. Después de la reunión, mientras regresaban, Richard, sentado en el asiento de cuero en la parte trasera, de repente dijo: «Ya no eres solo un asistente en el taller de lavado de autos, Márquez. Tu potencial es mucho mayor. Veo lo atento que eres a los detalles, lo bien que llevas la documentación cuando te lo pido. Me gustaría discutir contigo la posibilidad de convertirte en mi empleado permanente, con todos los beneficios correspondientes». ¿Empleado permanente?, preguntó Márquez, con su mente dando vueltas. ¿Cuánto dinero generará esto? ¿Podré hacerlo? ¿Qué pensará Elena de esto? Sí. Un puesto oficial en una de mis empresas. Primero como asistente, pero con tu esfuerzo, rápidamente podrás crecer. Te enseñaré las habilidades básicas de gestión y después. Todo dependerá solo de ti. Márquez casi pierde el control del volante al escuchar eso. Intentó mantener la calma. «Richard, ¿está usted hablando en serio? No terminé la universidad, no tengo la educación necesaria». «La educación no siempre es lo más importante», respondió el empresario con un gesto despectivo. «Yo mismo aprendí mucho en la práctica. Tienes lo que muchos graduados de las mejores universidades no tienen: determinación y arduo trabajo. Quiero invertir en ti. Créeme, no estoy pensando en caridad, solo veo un buen potencial. Creo que esto es mutuamente beneficioso». Márquez no supo qué responder. Era precisamente ese cuento de hadas del que alguna vez había soñado vagamente. Cuando regresó a casa y le contó todo a Elena, ella se sorprendió. Pero también tenía algunas preocupaciones. ¿Entiendes que esto significará que trabajarás aún más?, preguntó suavemente. Sí, probablemente ganemos mucho más, pero tendrás que estar siempre con Richard. Apenas podremos verte en casa. Marcus asintió, sabiendo esto muy bien, pero en su corazón esperaba que todo se arreglaría. Abrazó a su esposa y, sabiendo que su hija ya estaba dormida en la cuna, le susurró una promesa. «Aún así, me esforzaré por pasar tiempo contigo y con Sofía. Esta es nuestra oportunidad, Elena. Podremos mudarnos a un apartamento mejor». Ella se apartó ligeramente con duda, una sonrisa tembló en sus labios. «Creo que todo saldrá bien». Y así fue. Con las nuevas responsabilidades vino un ingreso más alto.
Richard enseñó a Marcus los fundamentos del emprendimiento, como redactar cartas comerciales, interactuar con inversores potenciales, negociar. Con cada tarea nueva, Marcus crecía profesionalmente. El dinero era suficiente no solo para comida y alquiler, sino que incluso logró ahorrar para el primer pago de un pequeño pero acogedor apartamento en un barrio más tranquilo. Elena estaba encantada, Sofía ya corría por el pasillo espacioso donde antes apenas tenían lugar. Todo iba en ascenso, si no fuera por un pero. Durante mucho tiempo, mientras Marcus estaba ocupado, Elena comenzó a enfermarse con más frecuencia. Al principio solo tenía resfriados, pero poco a poco la tos empeoró y la debilidad se hizo más intensa. Lo ocultó de su esposo todo lo que pudo, entendiendo lo agotado que él estaba tratando de mantener a la familia. Pero un día, cuando Sofía jugaba en la sala, Elena no pudo levantarse del sofá. Se le mareó la cabeza y oscureció ante sus ojos. Cuando Marcus regresó del trabajo, la encontró en la cama con fiebre alta. Sofía, asustada, caminaba de un lado a otro, a veces tirando de la mano de su madre. Marcus tomó el teléfono y llamó a un médico. Tras los exámenes, descubrieron que no se trataba de un simple resfriado, la enfermedad de Elena era mucho más grave. Los médicos hablaron de una grave enfermedad pulmonar. Era necesario un tratamiento, probablemente una operación. Les advirtieron sobre los altos costos que no cubría el seguro de Elena. Marcus se maldijo a sí mismo por no haber notado los síntomas tempranos. Ella le había hablado de su tos, pero él siempre pospuso un chequeo más detallado. Estoy bien, intentó tranquilizarlo Elena mientras yacía en la sala del hospital. Solo necesito tiempo para recuperarme. Tiempo y dinero, añadió Marcus con tono sombrío. Pero los conseguiré. No te preocupes. Richard, al enterarse del problema, ofreció toda su ayuda con la hospitalización. En ese momento, Marcus ya no veía a Richard solo como su empleador, sino casi como un amigo, ya que fue él quien le dio la oportunidad de salir de la pobreza. Marcus aceptó pedirle dinero prestado, con la firme intención de devolverlo con intereses cuando pudiera. El tratamiento comenzó, pero, lamentablemente, no dio resultados inmediatos. Los médicos probaban diferentes métodos y el tiempo pasaba. Sofía se quedaba en casa con la madre de Marcus. Marcus, por su parte, corría entre la oficina y el hospital, tratando de abarcar todo. Y de nuevo, cuando parecía que la crisis más grave estaba a punto de ceder, la vida volvió a mostrarse cruel. Un día, al regresar al hospital al final de la jornada, vio a Elena sentada al borde de la cama, con un dolor evidente en los ojos. Ya no era aquella joven alegre. Estuvo en silencio durante unos minutos y, cuando habló, su voz sonaba cansada. Los médicos dijeron que tal vez necesite un procedimiento más serio. Y hay grandes riesgos. Marcus apretó sus manos contra su pecho. No voy a dejar que te rindas, ¿me escuchas? Ella sonrió, pero la amargura en sus ojos era innegable. No pienso rendirme. Solo quiero que entiendas, si algo sale mal, tú lo vas a poder manejar. Tienes a nuestra hija. No quiero que ella se quede sin futuro. Basta, susurró él, abrazándola, todo va a estar bien. Desesperadamente ignorando sus pensamientos amargos, siguió cumpliendo las tareas de Richard y corriendo de un lado a otro en el hospital. Pero el paso del tiempo fue implacable, Elena se sentía mejor algunas veces y otras mucho peor, y los médicos no daban pronósticos alentadores. Se acercaba el momento en el que Marcus entendería que, a veces, el éxito y el dinero no resuelven todos los problemas. Ya había reunido suficientes ahorros, pagando parte de la deuda con Richard y, por otro lado, cubriendo los gastos del tratamiento. Pero al final, el destino dio el golpe final. Y después de eso, la vida de la familia Gutiérrez cambió para siempre. El pasillo oscuro del hospital estaba iluminado por luces tenues. Marcus estaba sentado en una silla de metal.
Frente a él estaba la oficina del doctor, de donde acababan de salir las enfermeras con algunos documentos. Marcus esperaba el veredicto sobre la operación que a Elena le habían realizado unas horas antes. Sus manos temblaban, y en su memoria volvían los momentos más felices de su vida juntos, el día de su boda, el nacimiento de Sofía, las celebraciones modestas cuando estaban juntos en la misma mesa. La puerta se abrió ligeramente y apareció el doctor, un hombre de baja estatura llamado Dr. Cruz. Su rostro permanecía impasible, claramente estaba acostumbrado a dar malas noticias a los familiares. Sin embargo, en su mirada había compasión. ¿Marcus Gutiérrez? Necesito hablar contigo. Él se levantó, sintiendo como el frío se apoderaba de su pecho. Al pasar a la oficina, vio a Sofía dormida en las piernas de su tía. No quería que la niña viera sus preocupaciones. El doctor cerró la puerta, le pidió a Márquez que se sentara y luego dijo una frase que nunca olvidaría. Hicimos todo lo posible. Lamentablemente, fue demasiado tarde. A tu esposa ya no le pudimos ayudar. Su cuerpo no resistió las complicaciones. Las palabras sonaron como si vinieran a través de algodón. Los ojos de Márquez se abrieron ampliamente, no podía respirar. Parecía que su corazón se detenía. Quiere decir que, ella, comenzó a decir, esperando que fuera un terrible error. Lo siento mucho, asintió el doctor. Mis condolencias. Márquez sintió un nudo en la garganta que le dificultaba hablar. No encontraba palabras para contradecir la realidad. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo era posible? Si tan solo ayer estaba junto a Elena, diciéndole que pronto regresarían a casa, que Sofía la esperaba. La animaba a no perder la esperanza, ella le sonreía. ¿Y ahora ella ya no estaba? Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, apretando su cabeza con las manos. La enfermera salió en silencio, dejándole tiempo a estar a solas. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, él, tan fuerte y obstinado, no podía pronunciar ni una palabra. ¿Dónde estaba ahora aquella mujer que siempre lo apoyaba, que le daba fuerzas? Ya no estaba en este mundo. Fuera, el paisaje parecía desvanecerse, todo se oscureció. Marcus sintió que el tiempo se detenía. Recordó su vida pasada en la pobreza y como ella le decía, lo vamos a lograr. Lo más importante es estar juntos. Y ahora estaba solo, sin Elena, sin su voz suave, sin ese amor que lo impulsaba a seguir adelante. ¿Cómo vivir sin ella? Sus esperanzas, su fortaleza, todo se mantenía sobre esa frágil base. Por la noche, regresó a su apartamento vacío. Llevaba a Sofía, su tía y algunos familiares que estaban ayudando con el funeral. La niña era demasiado pequeña para entender que su madre no regresaría. Preguntó. Papá, ¿dónde está mamá? ¿Mamá está durmiendo? Marcus apretaba los puños de dolor. No encontraba palabras. Tomó a su hija en brazos y la abrazó fuertemente, como si temiera perderla también. Necesitaba tiempo para aceptar este dolor tan amargo. En los días siguientes, caminaba como una sombra, atendiendo mecánicamente los asuntos organizacionales. El funeral fue tranquilo, sin ceremonias ostentosas, pero con un dolor profundo en los corazones. Marcus estuvo en la tumba de Elena, apretando la pequeña mano de Sofía. La niña no entendía nada, sonreía a los transeúntes, mientras Márquez lloraba sin esconder sus lágrimas. Pasaron algunos días. Richard fue a verlo y le ofreció su ayuda. ¿Tal vez deberías tomar un descanso por un tiempo? Le preguntó con simpatía. Puedo apoyarte financieramente si lo necesitas. Marcus negó con la cabeza. Tal vez debería haber tomado un descanso y estar con su hija. Pero el orgullo y las deudas que tenía debido al tratamiento de Elena lo obligaban a aferrarse al trabajo. Al sumergirse en los asuntos laborales, solo trataba de distraerse, esconderse del dolor emocional. Probablemente esperaba que, si estaba siempre ocupado, no tendría que enfrentarse a la angustia de vivir sin su amada.
Seguiré trabajando, decidió, pero de vez en cuando me quedaré en casa para estar con Sofía. Richard se encogió de hombros. Como quieras. Si necesitas algo, siempre puedes contar conmigo. Sofía apenas tenía 3 años en ese momento. Marcus sabía que ahora él era tanto padre como madre para ella. La dificultad radicaba en que la niña crecía, hacía preguntas, requería atención. Mientras fue pequeña, pudo dejarla con una niñera o con familiares, pero eso no podía durar mucho tiempo. Marcus sentía que estaba balanceándose entre su carrera, que lo mantenía a flote, y la paternidad, que le exigía fuerzas emocionales. Y aún le quemaba el dolor de la pérdida, a veces despertaba por la noche pensando que Elena estaba a su lado, y solo después se daba cuenta de que había sido un sueño. Pasó un mes, luego otro. Poco a poco, el ambiente en casa empezó a estabilizarse. Sofía aprendió a jugar sola en su cuarto, y cuando papá llegaba, corría hacia él diciendo, «Papá, vamos a jugar». Marcus trataba de encontrar tiempo para salir al jardín y mostrarle flores, coches, atardeceres. Pero siempre estaba agotado. Sin embargo, se prometió a sí mismo, «Viviré por Sofía. Ella es todo lo que me queda». Parecía que la vida lentamente volvía a su curso habitual, aunque sin Elena. Pero el destino tenía preparado un nuevo giro. Pasados unos meses, Richard decidió expandir su negocio. Abrió una nueva sucursal de la empresa en otro barrio de la ciudad. Richard le propuso a Marcus asumir un puesto más importante, el de asistente del director ejecutivo, encargado de supervisar esa oficina. Marcus no pudo rechazar la oferta, significaba un nuevo paso en su carrera y un aumento de sueldo, lo que le permitiría cubrir todos los gastos y garantizar un futuro digno para su hija. Pero además de mí, habrá un equipo de empleados trabajando allí, advirtió Marcus. Es decir, tendré que interactuar no solo con los jefes, sino también con el nuevo equipo. Claro, sonrió Richard. Lo harás bien. Por cierto, ya he encontrado una excelente secretaria para ti. Se llama Valentina Díaz. Es joven, pero muy capaz. Considera que es un regalo de mi parte, una buena profesional y, además, se detuvo, levantó una ceja y sonrió. Una mujer bastante atractiva. Marcus hizo un gesto con la mano, ni siquiera pensaba en nuevas relaciones. En su corazón aún vivía Elena y los recuerdos seguían demasiado frescos. Pero, una semana después, conoció a Valentina cuando fue a la nueva oficina para verificar cómo iban las cosas antes de la inauguración oficial. Valentina Díaz resultó ser una mujer alta y delgada, de unos 25 años, con el cabello negro y ondulado y un maquillaje impecable. Su voz sonaba segura, y su postura denotaba a alguien acostumbrado a ganar. «Bienvenido, señor Gutiérrez», dijo ella, sonriendo amigablemente. «Soy Valentina, su secretaria y asistente. Puede contar conmigo para todo lo relacionado con el trabajo administrativo». Marcus, algo incómodo por el evidente interés que ella mostraba, asintió. Notó que su mirada era intensa y atrevida. «Un placer conocerte, señorita Díaz. Espero que podamos cumplir con las tareas que nos asignen». Sonrió brevemente y, para suavizar el momento, añadió, «Siempre estaré disponible para cualquier consulta». Ella lo miró con interés. «¿Está seguro de que quiere que lo trate de usted? Porque estamos en una empresa moderna, donde es más común una comunicación más informal». «Quizás con el tiempo cambiemos al tú», aceptó él, algo avergonzado. Durante los primeros días, Valentina demostró una competencia y prudencia admirables. Se encargaba de organizar las reuniones, gestionaba la documentación y mantenía contacto con los clientes. Marcus apreciaba que podía confiar en ella, su vida laboral se había simplificado, ya que alguien manejaba perfectamente la correspondencia y los informes. Sin embargo, comenzó a notar que Valentina se quedaba cada vez más tiempo en su oficina, ya fuera para aclarar detalles o para discutir nuevos proyectos. «Marcus», dijo un día, ya tarde, cuando los empleados se habían ido,
¿por qué no nos quedamos un rato más y vemos las proyecciones para el próximo trimestre? Él miró cansado el reloj, sabiendo que Sofía lo esperaba en casa. Sin embargo, el trabajo requería su atención y aceptó. Está bien, pero solo por un rato, mi hija. Lo entiendo, lo tranquilizó ella. Haré todo lo posible para terminar rápido. Trabajaron juntos y Valentina no dejaba de lanzarle miradas que mostraban clara simpatía y un ligero coqueteo. Marcus no sabía cómo reaccionar. Por un lado, ella claramente disfrutaba estando cerca de él, escuchando sus indicaciones. Por otro lado, él aún no se recuperaba de la tragedia. Temía un nuevo acercamiento. Pero a veces Valentina sabía cómo despertar en él un orgullo masculino oculto, elogiando su destreza como líder y admirando su tenacidad. Halagos, sonrisas, pequeños toques en su mano. Con el paso de las semanas y los meses, Marcus empezó a sentir emociones encontradas. A veces sentía culpa y vergüenza por su difunta esposa, otras veces se sorprendía a sí mismo pensando que le agradaba el calor femenino de Valentina. Al mismo tiempo, notaba que Valentina no era tan perfecta como parecía. Algunos empleados murmuraban en voz baja que ella se mostraba arrogante y sutilmente grosera. Sin embargo, Marcus no le dio importancia, veía que Valentina lo trataba de manera muy amable. Tal vez la gente sentía celos porque él la trataba con preferencia. Con el tiempo, sus rutinas laborales se entrelazaron más estrechamente. Un día, Valentina lo convenció de ir juntos a un foro de negocios. Allí, entre numerosos puestos y conferencias, pasaron todo el día y por la noche cenaron en un pequeño restaurante. Durante la cena, Valentina pidió una copa de vino y cuando se la trajeron, insistió en que Marcus también pidiera algo de alcohol. ¿No crees que a veces hay que relajarse un poco? Él rechazó la oferta, diciendo que era el conductor. Y en el fondo, sentía que no estaba listo para un coqueteo ligero. Valentina, mostrando algo de descontento, dejó el vaso a un lado. Está bien. Si tú no bebes, yo tampoco lo haré. Lo dijo con una ligera decepción, y Marcus pensó que tal vez debería haber sido más flexible. Pero no quería perder la vigilancia, algo en lo profundo de su ser le susurraba que esa chica podía ser peligrosa. A pesar de todo, el romance entre ellos se desarrolló más rápido de lo que Marcus había esperado. Primero, comenzaron a quedarse más tiempo en la oficina. Luego, un día, Valentina casi confesó sus sentimientos. Marcus, yo sé que has pasado por una gran tragedia, pero se detuvo, mirando al suelo. No puedo seguir ocultándolo. Creo que me atraes. No sé si es solo simpatía o algo más, pero constantemente me sorprendo pensando en ti. Él se quedó desconcertado, pero algo en su mirada ardiente lo desarmó. Ella se acercó, intentando tocar su mano suavemente. Y Marcus, vencido por la soledad, sintió como sus miedos y principios se desvanecían, mientras su cuerpo respondía a su cercanía. Así comenzó su relación, que algunos de sus compañeros de oficina notaron, pero prefirieron callar. Después de todo, era el jefe y su secretaria. Nadie quería un escándalo. El romance estalló con fuerza. Valentina resultó ser apasionada, exigente, deseaba atención y, a cambio, ofrecía un mar de caricias. Marcus, tratando de ahogar el dolor por la pérdida de su esposa, se sumergió en esta nueva relación, aunque su pequeña hija aún no entendía por qué de repente había una mujer que venía a casa con frecuencia. Para cuando sus encuentros secretos salieron de los límites de la oficina, Valentina no dudó en proponer. ¿Qué te parece si me mudo contigo? Es tonto seguir ocultándonos, al fin y al cabo, pasamos casi todo el tiempo juntos. Marcus dudó. No sabía cómo reaccionaría Sofía ante una nueva mujer en casa. Pero Valentina sabía presionar los botones correctos. Necesitas tener a una mujer cerca que te ayude. Criar a una niña no es fácil, y tú trabajas todo el día. Frases como esas lo golpeaban directo al corazón. De hecho, estaba agotado de intentar equilibrar la paternidad y su carrera.
tal vez Valentina tenía razón. Finalmente, ella se mudó. Por fuera, todo parecía prometedor, la casa ahora tenía un toque femenino, las cosas de Marcus y Sofía estaban ordenadas. Valentina se ocupaba en la cocina, buscando nuevas recetas. Pero pronto comenzó a mostrar su lado oscuro, celos, dureza, e incluso una desagradable rudeza hacia la niña. Sofía no se llevaba bien con Valentina, los caprichos infantiles, los llantos, las preguntas la irritaban. «Cállate, déjame en paz», le gritaba cuando Marcus no estaba. La niña sentía el frío y trataba de no cruzarse con la nueva mamá. Sin embargo, Valentina veía que Marcus valoraba mucho a su hija y sabía sonreírle con tranquilidad cuando él estaba cerca. Sofía, desconcertada, aún sin saber cómo expresar sus sentimientos, lo observaba todo con ojos tristes. Marcus, absorto en el trabajo, no notaba el conflicto de inmediato. Solo veía algunas explosiones de disgusto de Valentina, pero las consideraba malentendidos menores. Sin embargo, pronto la situación se tensó tanto que la secretaria convertida en pareja ya no podía ocultar su carácter. La relación entre Valentina y Sofía se deterioraba cada vez más. Cada mañana comenzaba con lágrimas de la niña, que no quería que Valentina le trenzara el cabello ni le eligiera la ropa. La niña repetía insistentemente: «Quiero que sea papá quien me lo haga», o «quiero hacerlo yo». Valentina suspiraba pesadamente y a veces explotaba, haciendo callar a Sofía con gritos. Marcus, ocupado en el trabajo, se tranquilizaba pensando que Valentina solo intentaba poner orden, y que Sofía estaba caprichosa porque ya era lo suficientemente grande como para tener carácter. Sin embargo, comenzó a notar que su hija cada vez más se callaba y parecía deprimida. Un día, cuando llegó antes de lo habitual para pasear con ella, encontró una escena extraña. Sofía estaba sentada en el sofá, con la cara enterrada en el cojín, mientras Valentina le susurraba furiosa, inclinada sobre ella. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Marcus, más cortante de lo habitual. Valentina se enderezó, como si intentara disimular, y respondió: «Nada. Tu hija otra vez no me escucha. Le estoy diciendo que se prepare para ir al jardín, pero hace todo lo contrario». «Solo quería que papá me trenzara el cabello», respondió suavemente Sofía, sin apartar la cara del cojín. Marcus suspiró, asintió y trató de suavizar la situación. «Está bien, yo mismo le trenzaré el cabello. Vamos a dejar de pelear». Valentina puso los ojos en blanco, murmuró: «Por favor, hazlo tú si tanto te gusta», y se fue a la otra habitación. Estas pequeñas cosas se acumulaban como una bola de nieve. La niña sentía el frío de Valentina y le respondía con hostilidad oculta. Marcus intentaba equilibrar la situación, ya que valoraba a ambas, pero parecía que no hacía feliz a nadie. Valentina estaba cada vez más molesta con la competencia de la niña. Sofía, por su parte, extrañaba a su madre y no aceptaba a la nueva mamá, como Valentina intentaba llamarse, sintiendo su falsedad. Mientras tanto, en el trabajo, todo iba bien para Marcus. Sus proyectos recibían elogios, los ingresos aumentaban y Richard lo felicitaba. «Te has convertido prácticamente en mi mano derecha». Este elogio inspiraba a Marcus, pensaba que al menos en lo profesional tenía éxito. Incluso comenzó a pensar en un futuro familiar con Valentina, cuando finalmente se adaptaran. Pero de repente, una noche, todo se fue al traste. Era una noche común. Marcus llegaba tarde del trabajo, y Valentina estaba en casa con Sofía. La niña, aparentemente, había hecho algo mal, tal vez derramó jugo sobre la alfombra o desparramó juguetes. Después Marcus intentó averiguar los detalles, pero no lo consiguió. En fin, Valentina se encolerizó y le gritó a la niña. Cuando Marcus entró en el apartamento, encontró a Valentina gritando literalmente a la niña, mientras Sofía estaba llorando y pegada a la pared. «¿Pero qué pasa aquí?», preguntó Marcus, frunciendo el ceño. Valentina se dio vuelta bruscamente. «¿Qué pasa? Tu hija me está arruinando la vida. Nunca me escucha,
está toda mocosa y grita cuando no obtiene lo que quiere. Sofía, sollozando, dijo, «Papá, no grites». Marcus, sintiendo cómo la rabia lo invadía, alzó la voz con Valentina. «¿Pero qué te pasa? Ella es solo una niña». Asustada, la pequeña Sofía corrió a su habitación y se encerró con llave. Valentina de repente estalló. Levantando los brazos, gritó. «Ya estoy harta de esto. ¿Te importa más tu hija que yo? ¿Y yo qué soy aquí? ¿Una sirvienta?» Marcus quedó sin palabras. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron. Valentina continuó, su rostro contorsionado por una mueca de ira. «Escúchame, o yo o ella. Elige. No voy a soportar a ese monstruo cerca de mí». En la habitación reinaba un silencio opresivo. Marcus no podía creer lo que oía. ¿Cómo se podía hablar así de un niño? «Tal vez no entiendes lo que estás diciendo», dijo en voz baja, tratando de mantener la calma. «Lo entiendo perfectamente», murmuró Valentina, apretando los dientes. «Te amo, pero no quiero sufrir por culpa de esa niña incontrolable. Mándala a un internado o envíala con los parientes, para que no nos interfiera en nuestra vida». Marcus se puso pálido por ese cinismo. Su corazón latía con tal fuerza que pensó que podría estallar en cualquier momento. De repente, recordó a Elena, su voz suave, «Lo conseguiremos. Mientras estemos juntos». En ese momento, alguien giró la manija de la puerta de la habitación de Sofía. La pequeña, aún sollozando, miraba a su padre. Y de repente, dijo una frase que sonó sorprendentemente madura para una niña de 3 años. «Papá, mamá tenía razón. Vas a perderte sin nosotras». Hubo un silencio absoluto durante una fracción de segundo. Marcus sintió como esas palabras lo atravesaban. Mamá tenía razón. ¿Y él? Estaba tratando de ahogar su dolor con la pasión ajena, bajó la guardia y ahora se encontraba con una aterradora realidad. Valentina se puso roja de rabia. «Ah, ¿así que es eso? ¿Ahora también decides hacer la lista, pequeña mocosa?». Estuvo a punto de lanzarse hacia la niña, pero Marcus la detuvo con un rápido movimiento de mano. «Basta», gritó él. «Haz las maletas y sal de mi casa. Ahora mismo». La secretaria se quedó paralizada al ver en los ojos de Marcus una fría determinación. La sobrevino una histeria. «¿Qué? ¿Prefieres a esta mocosa llorona? No puedes hacer esto. Después de todo lo que hubo entre nosotros». Marcus respiraba pesadamente y en su mente retumbaba, ¿cómo pude involucrarme en esto, como no lo vi? No podía perdonarse su error, pero en ese momento debía proteger a la niña. Casi susurró. «Ya lo he dicho. Haz las maletas». «Maldita sea». Valentina, pálida, cogió su bolso y empezó a meter frenéticamente sus cosas. «Te vas a arrepentir», gritó mientras salía, golpeando la puerta al cerrarla. El estruendo resonó como un eco en el vestíbulo. Marcus tembló, apretó los puños. Y entonces, el silencio. Sofía, que aún estaba junto a la puerta de la habitación, sollozó suavemente. Él se arrodilló y la abrazó, sintiendo cómo latía su pequeño corazón. Dentro de él, la rabia y la culpa luchaban. Pero en ese momento entendió, su hija era la única familia que le quedaba después de la muerte de Elena y nunca la pondría en peligro. Esa noche, Marcus no pudo dormir. Pensaba en sus errores, en por qué se había dejado llevar tan rápido por el encanto de Valentina. Pero al abrazar a Sofía, que dormía a su lado, sintió que lo único que realmente importaba ahora era recuperar la confianza de su hija. Se prometió a sí mismo que nunca más cambiaría su amor por ella por un capricho pasajero. Y en cuanto al trabajo y Valentina, sabía que podrían comenzar los problemas. Después de todo, ella era su secretaria y podría intentar vengarse.
Pero ahora, las preocupaciones sobre su hija y su tranquilidad eran más importantes que cualquier conflicto laboral. Fuera quien fuera Valentina, ya no podría influir en su hogar. Finalmente, Marcus tomó una decisión: Sofía era lo primero. La mañana siguiente fue extraña. Marcus abrió los ojos, dándose cuenta de que, por primera vez en muchas semanas, no tenía que despertarse con los gritos molestos de Valentina. A su lado, Sofía dormía plácidamente, abrazando su peluche. La miró largo rato, sintiendo una repentina gratitud por tener a esa niña como su hija y prometiéndose que no dejaría que nadie le hiciera daño. Sin embargo, tan pronto como llegó al trabajo, varios empleados se le acercaron para preguntar qué había pasado con Valentina y por qué no había ido a trabajar. Marcus, apretando los dientes, trató de limitarse a lo mínimo. Valentina ya no trabaja en nuestra empresa. Mientras buscamos un reemplazo, distribuyan las tareas entre ustedes. Algunos compañeros suspiraron aliviados, otros permanecieron en silencio. El rumor sobre el escándalo ya se había esparcido por la oficina, pero nadie se atrevía a interrogar a Marcus. Bastaba con notar que la atmósfera sin Valentina se había vuelto más tranquila. Pronto Richard se enteró de la situación. Lo llamó a su oficina y le preguntó: ¿qué ha pasado con tu secretaria? La contraté porque parecía confiable. ¿Por qué se fue tan de repente? Marcus suspiró pesadamente. No quería entrar en detalles sobre su vida personal, pero sabía que debía dar una explicación. Tuvimos una relación. Y al final terminó mal. No puedo dejarla en la empresa, ya se descontroló demasiado. Richard frunció el ceño, visiblemente molesto. Te lo advertí, que las relaciones laborales son peligrosas. Pero fue tu decisión. Bueno, si decidiste terminar, es asunto tuyo. Pero espero que no te monte un escándalo por acoso. Ese tipo de cosas pasan. No lo creo, murmuró Marcus. Ella misma puso un ultimátum relacionado con mi hija. Richard levantó una ceja sorprendido, pero se calló. Parecía más preocupado por el aspecto profesional que por el drama personal. Sin embargo, en su voz sonaron algunas notas de simpatía. Mira, haz una pausa. Ya te lo dije antes, estoy dispuesto a darte unas vacaciones. Has pasado por mucho. Tu hija es lo más importante que tienes. Llévala a algún lado, descansen. Marcus asintió agradecido. La idea de tomarse unas vacaciones realmente comenzó a instalarse en su mente. Después de la muerte de Elena, nunca había salido con Sofía. Había demasiada carga de trabajo y poco dinero. Pero ahora entendió, nada podría devolverle el tiempo perdido con su hija. Esa misma noche, cuando llegó a casa, la niña se lanzó a abrazarlo, sonriendo. Marcus ya había pedido pizza y limonada para hacerle una pequeña sorpresa. Al respirar el aroma del queso y la masa, Sofía aplaudió alegremente. ¡Pizza! ¡Hurra! Se sentaron sobre la alfombra en la sala, tal como solían hacer cuando Elena se acomodaba con ellos para organizar un picnic casero. Marcus sonrió melancólicamente al recordar aquellos días, pero apartó los pensamientos amargos. Ahora tenía frente a él a una niña que merecía ser feliz. Sophie, dijo en voz baja, ¿qué te parece si volamos por un mes, digamos, al mar? O a algún lugar interesante. La niña, mordiendo un trozo de pizza, lo miró con curiosidad. ¿Volamos? Repitió, pronunciando lentamente las palabras. Sí, en avión. A un lugar cálido, con arena y mar. Allí podremos jugar y hacer castillos de arena. ¿Con papá? Sus ojos se iluminaron de alegría. Claro, con papá. Solo nosotros dos. Sofía sintió felizmente y luego preguntó. ¿Y Valentina? Parecía temerosa de que ella apareciera. Marcus sonrió y negó con la cabeza. No, solo seremos tú y yo. ¿Estás de acuerdo? Ella lo abrazó, apretándose contenta.
Marcus sintió como el calor invadía su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba tomando el camino correcto. Inmediatamente decidió organizar todo y tomarse unas vacaciones. Pocos días después, completó los trámites, eligió un resort, no el más caro, pero acogedor. Richard aprobó la idea e incluso ofreció ayudar con los boletos. Usa mis privilegios, vayan en clase ejecutiva. Pero Marcus rechazó la oferta. Quería encargarse de cada detalle del viaje él mismo, sería su propia aventura. No quería depender de nadie, ni siquiera de Richard, aunque le estaba agradecido. Sí, aún sentía una deuda por el dinero que recibió en su momento y por el ascenso en su carrera, pero ahora solo quería ser papá, no el protegido de alguien más. Los rayos del sol deslizaban suavemente sobre la playa, donde había pocas personas, la mañana recién comenzaba y la mayoría de los turistas aún no salían de sus habitaciones. Marcus estaba sentado en una tumbona, observando cómo Sofía, chapoteando con sus pies descalzos en la arena, exploraba encantada la orilla. Corría hacia el agua con un grito de alegría y luego huía cuando las olas mojaban sus pies. Sintiendo ardor en los ojos, Marcus se dio cuenta de que estaba llorando. Pero eran lágrimas de alivio. Recordaba el camino recorrido, desde la pobreza y el departamento pequeño, pasando por la tragedia de la enfermedad y la pérdida de Elena, hasta el apasionado pero destructivo romance con Valentina. Mucho dolor, muchos errores, pero aún sostenía lo más valioso, a su hija. Ahora sentía nuevamente que estaba listo para vivir, no solo para sobrevivir. Sofía reía felizmente, llamándolo para que se uniera. Se quitó la camisa y corrió hacia ella, dejando que las olas cálidas acariciaran sus piernas. La niña lo abrazó cuando las olas llegaron a sus rodillas. Reía tan fuerte que Marcus no pudo evitar sonreír también. «Sophie, ¿quieres que hagamos un castillo de arena?», le propuso. «Vamos», gritó ella. Se pusieron a hacer torres de arena y canales, gruñendo divertidos cuando la arena no quería pegarse. A veces, Sofía reía y decía, «Papá, ¿podemos recoger conchas después?». Él aceptaba, sabiendo que era la primera vez que veía el mar. Solo tenía 3 años, y este momento podría ser uno de los recuerdos más brillantes de su infancia. Sentado junto a ella en la arena caliente, Marcus pensó de repente qué diría Elena al verlos ahora. Probablemente estaría feliz de saber que él no se había quebrado, que estaba cuidando a su hija con calor y amor a pesar de los errores cometidos. Y las palabras de Sofía, «Papá, mamá tenía razón», seguían resonando en sus oídos. Elena realmente tenía razón, sin familia, sin amor, él se habría perdido. Y ahora, durante este tiempo de vacaciones, quería reevaluar su vida. Tal vez conocería a alguien más cuando su corazón estuviera listo. Pero no ahora. Por ahora, solo quería dedicarse a su hija. Marcus vio cómo Sofía le tomó la mano y lo arrastró hacia el agua. Se rió, se levantó y caminó con ella hasta la línea de las olas. El mar susurraba suavemente, empujando pequeñas olas hacia ellos. La niña se acurrucó junto a él y el agua les cubrió los pies. Marcus cerró los ojos e inhaló el aire salado. En esos minutos no había problemas, ni amargura por el pasado, ni preocupaciones por el futuro. Solo estaba la cálida mano de su hija y la sensación de que ellos eran una familia. Sin oportunidades, sin ultimátums ni condiciones tóxicas. Y así, con este simple y brillante momento, él quería cerrar este nuevo ciclo de su vida. Así termina la historia, pero no la vida. Al regresar de sus vacaciones, Marcus será una persona diferente, más fuerte, más sabio. En su memoria permanecerá la imagen de Elena, que creyó en él hasta su último suspiro, y la imagen de Sofía, que tan pequeña le recordó lo más importante. Y no importará quién sea Marcus en el futuro, un exitoso hombre de negocios o simplemente un buen padre, llevará con él la lección de que el corazón de la familia no debe ser traicionado por ningún bien material.
Y por ahora, están los dos, descalzos en la orilla del agua, bajo el sol cálido. Y todo el universo parece abrazarlos con la suave marea, confirmando, están juntos y estarán bien.